Continuamos con la historia de los reyes del norte, que se llama el reino de Israel, y los reyes del sur, que se llama el reino de Judá. Hemos visto que mientras el libro de Reyes nos va a hablar la historia general, tanto del norte como del sur, el libro de Crónicas se enfoca con más detalle en los reyes del sur. Comencemos hoy el repaso en Primera de Reyes capítulo 15 y vamos a repasar los primeros 24 versículos de ese capítulo y después vamos a brincar a Crónicas. Lo que vimos ayer es que Roboán, que fue el hijo de Salomón, cuando Roboán muere, queda como nuevo rey de Judá su hijo Abías. Pero Abías fue rey de Judá solamente durante 3 años. Y aquí vamos a comenzar a ver un patrón que se repite muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de que reinos de corta duración tenían también que ver con la maldad de esos reyes, porque este Abías, que solo duró 3 años como rey, fue porque mantuvo los pecados de idolatría cometidos por su padre Roboán. Pero el Señor, por consideración a la promesa con David de mantener su dinastía de reyes, le permitió a Abías llegar a tener un heredero al trono por medio de su hijo Asá. Aquí se nos habla algo muy interesante. Voy a hacer un comentario corto, porque se nos dice al final de cada una de las menciones de estos reyes que todo lo demás que estos reyes hicieron, y que evidentemente no se incluye en estos libros porque aquí se incluye solo los hechos más relevantes, dice que todo lo demás está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ok, esto es importante. Este es un libro perdido. Este es un libro del que hoy por hoy no conocemos. No hay que confundir esto que se está mencionando de las crónicas de los reyes de Judá con el libro de crónicas. No, son distintos. Este libro de crónicas de los reyes de Judá era, por así decirlo, un registro de las batallas, de las riquezas, de los tratados políticos. Era un libro más detallado de las gestas de esos reinados. Ese libro se perdió en la historia, pero se considera que posiblemente sí fueron utilizados en la antigüedad como un registro base de lo que hoy por hoy encontramos en Reyes y en Crónicas. Cerramos ese paréntesis respecto a ese libro perdido. Asá reinó entonces en Judá por 41 años. Y entonces veamos aquí la diferencia. Mientras Abías solamente fue 3 años rey porque mantuvo la idolatría, vemos que Asá reinó por 41 años. ¿Por qué? Porque Asá hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esta expresión de hacer lo recto ante los ojos de Dios es sinónimo de hacer lo que le agrada al Señor. Es decir, adorar al Señor con exclusividad, no entregar tu corazón a otro ídolo. Por lo que cada vez que aquí vamos a comenzar a ver en los reyes del sur que se habla de un rey que hace lo bueno, que hace lo recto ante los ojos de Dios, dice que lo hace siguiendo el ejemplo de David su padre. Aquí vemos otra cosa muy interesante. David no era su padre, David era su abuelo, su tatarabuelo. Entonces se le llama hijo de David porque era la forma de designar a los nuevos reyes herederos del trono de Judá. ¿Qué fue lo que hizo bueno delante de los ojos de Dios este rey Asá? Bueno, Asá expulsó a los que practicaban la prostitución sagrada sobre Judá. Además mandó a destruir los ídolos en Jerusalén y sobre todo quitó las imágenes de la diosa Asherá, que como hemos mencionado anteriormente es una diosa de la naturaleza que se le concedía sacrificios y ritos para que bendijera con la fertilidad de la tierra y de los animales. Asá expulsó a los que practicaban ese tipo de culto y instituyó una serie de reformas para que el pueblo volviera a adorar solamente a Dios. Sin embargo, también se nos dice en este capítulo
que Asa no quitó por completo los altares paganos. Hubo todavía lugares altos donde el pueblo seguía en menor medida, pero continuaba teniendo algún tipo de ritual con idolatría. Entonces, aunque en la capital Jerusalén hubo una gran limpieza en este sentido, en el resto de Judá sí hubo lugares donde se mantuvieron altares paganos. Y a causa de esto, Asa tuvo constantes guerras con el reino del norte. Cuando Asa murió, lo sucedió en el trono su hijo Josafat, pero de él vamos a hablar en otro momento. Por ahora vámonos a Segunda de Crónicas capítulo 13, donde se describe una de las grandes batallas que hubo entre Abías, que era rey del sur, contra Jeroboam, que era rey del norte. Abías le da un discurso a los israelitas y les dice que realmente ellos han cometido pecados de idolatría por el becerro de oro, por los santuarios falsos, por los falsos sacerdotes, y que a causa de esa maldad ellos van a ser derrotados, ya que ellos han abandonado el culto al Dios verdadero, mientras que en el sur ellos sí se mantienen con el apoyo de los levitas. Y a pesar de esto, los israelitas del reino del norte quisieron seguir atacando a Abías porque ellos eran un ejército mucho más grande. Incluso llegaron a atacar por sorpresa por el frente y por la retaguardia. Todo parecía que el ejército del sur iba a perder, pero de pronto sucede algo muy significativo. Se le ordena a los levitas que toquen las trompetas al Señor, y entonces en ese momento el Señor le dio la victoria al sur sobre el norte. En 2 Crónicas capítulo 14 se nos indica que cuando muere Abías, lo sucedió en el trono su hijo Asa, que ya hablamos un poquito de esto en el capítulo anterior de Primera de Reyes. Asa hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor le concedió que tuviera paz en su reino durante los primeros 10 años. Asa ordenó la destrucción de los altares paganos y de las imágenes de Asherá, y además reconstruyó y edificó las murallas de las principales ciudades. En 2 de Crónicas capítulo 15 aparece el profeta Azarías, el cual le dirigió un mensaje de confirmación de parte de Dios para que Asa supiera que Dios lo estaba respaldando, porque él no lo había abandonado para ir a servir a dioses falsos. Por eso Asa convocó a todo el pueblo para ofrecer sacrificios y hacer un compromiso público de buscar a Dios de todo corazón. En 2 de Crónicas capítulo 16 se nos describe que así como el reino del norte se había levantado contra el reino del sur al tomar el control de la ciudad de Ramá, el rey Asa tomó parte del tesoro del templo para hacer un pacto de apoyo con el gobernador de Damasco. Ojo lo que aquí está pasando. Vean, en el capítulo anterior se dice que Asa hizo una fiesta en honor del Señor, que hicieron muchos sacrificios y que hicieron un compromiso público de buscar a Dios de todo corazón. Pero de pronto pasamos al capítulo 16 y cuando Asa ve que hay personal del reino del norte tomando el control de una ciudad fronteriza cercana a ellos, entonces por temor busca apoyo en el rey de Damasco. Damasco quedaba al norte del reino de Israel, de tal modo que con esto ese rey de Damasco dejara de apoyar a Asa de Israel. Sin embargo, este gesto que para él era algo estratégico y militarmente bueno, significó que Asa no estaba confiando plenamente en la protección de Dios, sino que buscó establecer esta alianza con una nación vecina. Un profeta apareció para amonestar a Asa por ese gesto
de confiar en un rey terrenal en lugar de buscar la protección de el Dios Santo. Asa terminaría entonces muriendo con una enfermedad en los pies, donde tampoco buscó el favor de Dios, sino que buscó primero sanarse por medio de la medicina humana. En este contexto, eso era visto por parte del rey como un acto de rebeldía, porque él tenía que buscar en primer momento la mano de Dios, y la enfermedad se estaba entonces interpretando como un castigo por confiar en el rey humano y no en el rey divino. Bueno, de esta forma terminamos por hoy. Hemos visto el avance de varios reyes en el sur, reyes en el norte, batallas entre ellos, y en general esta época de la monarquía dividida continúa siendo una prueba de fuego para el reino de Israel y el reino de Judá, que a pesar de que tuvieron alguna una parte de intentar reformarse en el sur, al final el pueblo y el rey volvieron a caer en la idolatría. En este caso, Asa, a pesar de que había hecho una serie de reformas para limpiar a Jerusalén, al final de sus días actuó imprudentemente y por eso también fue castigado. Esto nos deja una grandísima lección de que, al igual que Salomón tuvo muchas cosas positivas, pero al final también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Vemos que Asa, a pesar de que había comenzado muy bien su reino, también cometió errores, y esto nos permite darnos cuenta que la dinastía de David, es decir, la descendencia de reyes en Judá, no se estaba manteniendo porque los reyes fueran siempre buenos, se estaba manteniendo porque Dios tenía misericordia del pueblo y porque Dios era el que estaba manteniendo viva esa promesa de tener una lámpara encendida de David en Jerusalén. Esa frase comenzó a significar tener un descendiente de David para reinar en Jerusalén. Continuamos mañana viendo más sobre los reyes. Nos vemos.